¿Cómo les va? Saludándoles una vez más para poder continuar con nuestro estudio que semana a semana lo estamos tratando sobre lo que es del Apocalipsis. Ya terminamos la semana anterior el capítulo 6, concluimos con el sexto sello, aún nos falta un sello más, pero para poder adentrarnos al séptimo sello, eh, el apóstol Juan en el escrito del Apocalipsis nos deja un paréntesis que es el capítulo 7. Em, Hemos seguido avanzando, estamos ya llegando eh, a la tercera parte del libro. Gracias a Dios hemos podido transcurrir con este estudio. De mi parte, el Señor me ha permitido aprender mucho, conocer mucho más acerca de esta revelación, porque lo que el Apocalipsis es, como su nombre también significa, la palabra Apocalipsis es revelación. Es una revelación que el Señor nos está dejando para lo que será el final de los tiempos. Lo que hoy se vive no es el apocalipsis todavía. Son eventos, como ya le hemos visto en los 6 primeros sellos, eventos muy diferentes que inclusive serán muy difíciles y muy duros para aquellas personas que no conozcan a Cristo. Ya lo habíamos detallado en los capítulos 4 y 5. La gente salva, las personas salvas, estaremos en el cielo dando la adoración al Señor y eh, no habrá por qué tener miedo de lo que se está viendo ahora, sino simplemente tener esas gracias del Señor, esa esperanza de que eh, uno que tiene a Cristo no pasará esos acontecimientos. Vamos a orar para poder iniciar y que el Señor nos dirija y nos permita comprender lo que vamos a ver en este tiempo. Oremos. Señor, una vez más te honramos, te agradecemos por tu palabra y por la libertad que nos das para leerla, para entenderla y sobre todo para estudiarla, Señor. Permite que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dirija y que cada cosa que hagamos, que digamos, sea para que podamos seguir adelante, seguir creciendo espiritualmente y que seamos continuamente hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, pues vamos al capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Ya resumiendo, como les mencionaba al principio, el apóstol Juan nos relata sobre este rollo, este libro que tenía 7 sellos, ¿no? Cada uno de esos sellos vienen a ser castigos para la humanidad, vienen a ser eh, no una ira sin sentido de parte de Dios, sino el cumplimiento de la ira de Dios por la desobediencia del ser humano. Vimos los 4 jinetes del Apocalipsis en los 4 primeros sellos. Vimos luego ese tiempo de esos mártires que morirán por el Evangelio, por la defensa de su fe en ese tiempo de tribulación. Y también vimos la semana anterior todo lo que conlleva estos fenómenos naturales, estos fenómenos de terremotos, de eclipses y tantas cosas que al final hizo que la gente declarara en realidad quién tiene la autoridad, ¿no? Porque preguntaron y dijeron, ¿quién podrá sacarnos de esto? ¿Quién podrá librarnos de esta ira de Dios? Y sobre todo ellos reconocieron que por más, como decían, ¿no? Ahí estaban los ricos, estaban los poderosos, estaban los reyes, estaban tantas personas, inclusive los nobles, los humildes, tanta gente se dio cuenta de que sin Dios, al final de cuentas, sin Jesús en su corazón, el resto no va a tener sentido. Pero ahora que nos adentramos al capítulo 7, en cambio, como les decía hace un ratito, se nos presenta un paréntesis y acá no nos va a hablar sobre un sello, sino en realidad el capítulo 7 del Apocalipsis se divide en dos. La primera parte es sobre un grupo que predicará en ese tiempo y la segunda parte, en cambio, nos habla sobre los que fueron martirizados en el tiempo de la tribulación. Y en realidad, el libro del Apocalipsis nos trae muchos números, ¿no? Siempre se repite el número 7 constantemente, se repite el número 7, se repite el número 3 también, ni se diga el número 6 del famoso 666, que ya lo veremos en capítulos siguientes. Pero otro de los números que quizás nos trae una incógnita o lo hemos escuchado varias veces o muchos lo han interpretado a su manera, a su modo de ver,
es el 144.000. Y en el capítulo 7, para empezar, nos habla de los 144.000 sellados, como está en mi Biblia. Un número que en realidad no es simbólico, un número que no es imaginación, un número que no es eh, para acoplar en diferentes posturas, sino es algo real, es un número real de gente real. Tampoco nos está hablando acá de gente que es salva, sino de otro grupo de personas. Pero, a ver, muchos han malinterpretado este número de los 144.000. Hay varias iglesias que dicen que los 144.000 es la gente salva de la tribulación. Otros, como en el caso de los testigos de Jehová, dicen o decían cuando ellos fundaron esta iglesia que ellos eran los 144.000. Pero cuando empezaron a crecer y excedieron ese número, dijeron que en cambio que los 144.000 serán parte de ellos mismos, pero que estarán en el cielo con Dios. Y el resto de los testigos de Jehová será gente que estará en el paraíso. Es decir, de este número ha habido muchas interpretaciones y esto quizás se ha fallado porque se lo hace al azar. Se dice es por esto, de aquello, como en el caso del anticristo, que dicen, ah, no, era Hitler, era Napoleón, era otros personajes, pero ya murieron. ¿Y qué pasó con eso? Ahora entonces también es con los 144.000. Si decimos que es un grupo de una iglesia, pero si la iglesia tiene más miembros, entonces estamos aquí con una contradicción. Eh, Miremos primeramente qué función tienen estos hombres, porque son hombres, de dónde son, para qué están estos 144.000 en la tierra. Em, Porque, insisto, se dice tantas cosas, pero vamos a la palabra de Dios. Capítulo 7, vamos a ver el versículo 1, que es muy interesante, me llama la atención este versículo 1, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Antes de adentrarse a explicar los 144.000, Juan nos relata la visión que él tiene, la primaria visión que él tiene. ¿Nos habla de qué? De 4 ángeles. Pero, ¿cómo empieza el versículo? Dice, después de esto. Y esta frase se nos hace común, ¿no? Porque también cuando empezó el capítulo 4 en la adoración celestial, nos dijo también esta frase, después de estas cosas. Es decir, ahí en el medio hay algo. Como en el capítulo 3 del 4, el después de esto era el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Ahora, entre el capítulo 6 y el 7 nos dice después de esto, es decir, de lo que ya terminamos de ver, en otras palabras, después del sexto sello. Antes de que se abra el séptimo, sucede esto. Asoman, dice, 4 ángeles en primera instancia. Ángeles. No estamos hablando de aquí de seres inventados o mitológicos, estamos hablando de ángeles reales. ¿Qué estaban los ángeles haciendo? Dice, estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Ahora, aquí hay una discrepancia. Esta frase de los 4 ángulos de la tierra. Este versículo es tomado mucho por los ateos, por los que dicen negar la existencia de Dios. ¿Cómo, cuándo y por qué lo toman? Porque al referirse aquí el apóstol Juan a los ángulos de la tierra, ellos dicen que ahí está. La palabra de Dios es inexacta, la Biblia es incorrecta, porque nos está enseñando una teoría que quizás ya se dejó de trabajarla o se dejó de hablar hace varios cientos de años. Todos sabemos que la Tierra es redonda. A Cristóbal Colón le juzgaron eso, ¿no? Que él decía la Tierra es redonda y él decía no, es plana. Y muchas teorías nosotros hemos conocido acerca de la forma de la Tierra y obviamente el que diga ahora que la Tierra es plana está delirando. Pero notemos algo acá. Juan escribe en el año 90 después de Cristo, antes de que finalice el primer siglo. Y él habla aquí de los 4 ángulos de la Tierra y justamente les decía, estos ateos hablan de esto, ¿no? Dicen, si es que habla de ángulos, entonces dicen que Juan está hablando de que la Tierra es plana. Porque claro, solo una figura plana puede tener ángulos, una figura circular no tiene ángulos. Pero ¿a qué se refiere Juan esto? Dice, ¿no? Que habían 4 ángeles, dice, de la tierra, que estaban en la tierra, que, dice, después vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, dice, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Pero es muy interesante ver cómo la palabra de Dios es actual en cualquier época y en cualquier tiempo.
Si ustedes pueden investigar en una materia, llamémosla así, en un tipo de ciencia, algo así, que se llama la geodesia, estos dicen que la Tierra en realidad, como nosotros lo hemos aprendido, es achatada o aplanada en los polos y es ancha o se ensancha en la línea ecuatorial. Esta forma, dice la geodesia, que nos da tipo como que fuera ángulos, como que hubiera ángulos, es decir, la Tierra no es una circunferencia en realidad, sino que es un poquito más ovalada. En cada lado y se une desde el Ecuador, desde la línea ecuatorial hasta el polo norte, polo sur, cruzamos y hay cuatro ángulos que forman la Tierra. Y muchos pueden decir, no, esto no es cierto, pero hay que investigar y ustedes pueden ir a cualquier cartografía antigua o moderna, inclusive pueden fijarse en esto que existen cuatro ángulos que cruzan la Tierra. Y Juan en el año 90 ya escribió esto porque él recibió la inspiración del Espíritu Santo, de algo que quizás se descubrió o se entendió mucho tiempo después. Así que no es que Juan está hablando aquí alguna incoherencia, sino que es en realidad lo que sucede en nuestra Tierra. Tiene cuatro ángulos por la forma que tiene, insisto, aplanada en los polos y ensanchada en la línea ecuatorial. Pero acá dice algo más. ¿Qué hacían esos ángeles? Si hablamos nosotros de los cuatro vientos de la Tierra, eso está clarísimo, no estamos hablando del norte, sur, este, oeste. Es decir, en cada parte de la Tierra estaban cuatro ángeles deteniendo, dice, al viento, a los vientos de la Tierra, por una razón, dice, para que no sople viento alguno sobre la Tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto es interesante, ¿no? Porque, miren, estamos hablando aquí del tiempo de la tribulación, que quizás, obviamente es un tiempo más adelante, no sabemos cuándo será, si en 5, 10, 20, 100, 500, 1000 años, el tiempo que sea. Aún aquí nos está hablando de árboles, aún aquí nos está hablando de agua y nos está hablando de la tierra. Es decir, que ahora nosotros decimos que ya en 10 años ya no habrá agua, en 20 años ya no tendremos árboles, en 5 años ya estaremos hecho pedazos. Al final de cuentas, la creación sigue siendo de Dios. Y miren, el tiempo ha pasado y en lo que estamos viendo en el capítulo 7 y aún todavía nos habla aquí Juan de mares, nos habla de árboles, etcétera. Y esos estarán todavía en el tiempo de la tribulación. Algo más cita acá. Dice, para que no sople sobre el mar ni sobre ningún árbol. Versículo 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Es decir, en este caso sería de la parte oriental si nosotros habláramos del donde sale el sol. Vi también otro ángel que salía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles de quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. Asoma, dice acá, otro personaje en el mismo versículo 2, dice, ¿quién es este personaje? Otro ángel. ¿Qué tenía este personaje? Dice, el sello de Dios. Es la característica, en este caso nosotros como salvos o la persona salva tiene un sello de parte de Dios que es del Espíritu Santo. Pero este sello que está hablando aquí en el capítulo 7 no es necesariamente el Espíritu Santo, porque ya estamos hablando de que en ese tiempo la gente que estará acá será gente que se quedará y no hay Espíritu Santo. Aquí está hablando de un sello literal, sello que pondrá Dios como marca a quienes se salven en ese tiempo, así tal y cual el anticristo lo hará con sus condenados, con los que le sigan a él esa marca famosa del 666 que lo miraremos en los capítulos siguientes. ¿Qué dice este ángel? ¿Qué dice? No, diciendo, versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y esto es lo que el ángel hace, ¿no? Este ángel detiene el castigo que estaba llevándose hace un ratito hasta el sexto sello y dice, a ver, cálmense, vamos a detener esto por una razón, porque Dios tiene que sellar a los que tienen aún que ser salvos. Es interesante este versículo 3. Versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora sí nos vamos a adentrar a los 144,000. Primero, ¿de dónde son? El versículo 5 es demasiado claro. El versículo 4, perdón. ¿De dónde son? De Israel. Ellos no son la iglesia, como algunos lo dicen, que los 144,000 son la iglesia, que los 144,000 son los salvos, que los 144,000 serán ángeles. No son ni ángeles,
No son ni la iglesia, no son ni los redimidos. Los 144.000 serán seres humanos, como estamos viendo aquí, personas de carne y hueso, que además son de Israel, o serán de Israel. Eso está relatado claramente en el versículo 4. Dice, oí el número de los sellados. Aparte, es un número real, no es un número, como les mencionaba al inicio, ficticio, un número simbólico, un número de una analogía que quiere plantear Juan, ni mucho menos. Es un número real. 144.000 de Israel. Repito el versículo, dice, oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Sí, y si en un caso alguien les viene a ustedes a decir, yo voy a formar parte de los 144.000 o los 144.000 serán la iglesia, entonces dígale, dime de qué tribu eres para decirte entonces qué bueno que formes parte de eso, porque aquí habla de que serán las tribus de Israel. ¿Qué más nos dice de los 144.000? Versículo 5. Quiero que notemos algo acá del versículo 5 al 8, porque aquí empieza a detallar que son 12.000 de cada tribu. Pero miremos la cronología como Juan la relata. Dice, versículo 5. De la tribu de Judá 12.000 sellados. De la tribu de Rubén 12.000 sellados. De la tribu de Gad 12.000 sellados. De la tribu de Aser 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí 12.000 sellados. De la tribu de Manasés 12.000 sellados. De la tribu de Simeón 12.000 sellados. De la tribu de Leví 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón 12.000 sellados. De la tribu de José 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Bien, Juan relata que son 12.000 de cada una de las tribus de Israel. Pero miremos y quiero destacar unas dos o tres cosas de acá. Primero, empieza hablando de la tribu de Judá. Si habláramos en cuanto a la primogenitura, en cuanto al rango de hermanos de Jacob, el primero fue Rubén. Rubén, Leví, Simeón y de ahí el cuarto era Judá. Pero lo ponen aquí a Judá como el primero. Quiero explicarle esto, es por una razón. Primero porque Rubén, él perdió su primogenitura cuando él tuvo relaciones con una de las concubinas de su padre Jacob. Leví y Simeón, que eran los que seguían en derecho de primogenitura, el segundo y el tercer hijo, ellos también perdieron ese derecho cuando ellos, por vengar la violación que tuvo su hermana Dina, ellos mataron a mucha gente y eso se relata cuando Jacob da la bendición a sus hijos. Y el cuarto hijo, que era Judá, él pasó en el ámbito de la carne, pasó a ser en este caso el primero. Pero también de él vino después la descendencia de Jesús, de Judá. Quiero que notemos algo más. En estas 12 tribus que menciono aquí, no está constando una de las tribus de Israel, que es Dan. No está constando. Y eso quizás cuando se lo lee rápido uno no se da cuenta, pero cuando lo lee detenidamente se da cuenta que falta esa tribu. Y quizás esa tribu puede ser que falte aquí por una razón. Porque si ustedes se fijan en el libro de jueces al final, allá un relato unas historias medias controversiales, si podremos llamarlas de esa forma, y una de ellas, cuando em, tienen un conflicto toda la nación de Israel con la tribu de Dan, prácticamente esa tribu terminó aniquilada. Pero también quiero que notemos una tercera parte. Aquí, para reemplazar a la tribu de Dan, están constando los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Si ustedes miran aquí también en las 12 tribus, no está José, pero está Efraín y está Manasés. Ahí se completa, o perdón, con José está ahí completando sus dos hijos. Pero, a ver, aquí concluye esta parte del capítulo 7 que nos habla de los 144.000. Ahora, es como que nos quedó un poco más la duda de que saber quiénes son y por qué están acá, o por qué estarán allá en la tribulación. Vámonos al capítulo 14. Aquí nos va a aclarar un poco más sobre estos personajes. ¿Cuál es la función y por qué ellos están destinados a estar en ese tiempo y tendrán el sello de Dios? Capítulo 14, versículo 1 dice, Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000
que tenían el nombre de él y de su padre escritos en la frente. Hace un rato en el capítulo 7 hablamos de que ellos tenían un sello, o más bien de que el ángel tenía un sello para sellar a estos 144.000. Acá ya nos habla en el capítulo 14 que ellos fueron sellados ¿dónde? En su frente. ¿Pero qué fueron sellados en su frente? Dice, él tenían el nombre de él, es decir, del Cordero, y de su Padre. Y estaba en la frente. ¿Por qué en la frente? Porque es un lugar que todo el mundo lo ve. Todo el mundo mira la frente. Y es el lugar que quizás uno se fija siempre porque está en el rostro. Entonces, los 144.000 tenían ese sello. El sello, repito, estaba ahí constando el nombre de Dios y el nombre del Cordero, es decir, de Jesús. Acá vemos una escena que está todavía en la tierra porque habla del monte de Sión. El monte de Sión es en Israel. Es donde se construyó el templo de, de Jerusalén. Por eso cuando en los Salmos habla de que vamos al monte de Jehová y voy al monte de Jehová y etcétera, se refieren al templo. Porque estaba sobre un monte, que era el monte de Sión. Entonces acá nos dice que allí estaba el Cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión y con él dice, es decir, ellos eran seguidores fieles del Señor Jesús. Estaban estos 144.000 que tenían el sello de Dios en sus frentes. Porque nosotros si miramos el capítulo anterior, el 13, ahí se relata en cambio de que el anticristo empezó a sellar a sus seguidores con el famoso 666. Y a poco iremos desglosando esto, pero me adelanté un poco estos capítulos para aclarar algo de los 144.000 y que no quede esa incógnita allí como nos dejó el capítulo 7. Miremos el versículo 2, dice: Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y aquí empieza la música, una nueva adoración, pero los que cantan acá son los 144.000. ¿Y qué nos dice el versículo 3? Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender ese cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Interesante, ¿no? Porque dice que estos 144.000 fueron redimidos entre los de la tierra, es decir, apartados, en otras palabras, fueron diferenciados para una obra específica, que era la predicación del Evangelio en el tiempo de la predicación. Ellos llevarán el Evangelio a los judíos. Obviamente, por ellos ser judíos, tendrán ese derecho de que los judíos los puedan escuchar, porque un judío no oye a nadie más que a un judío, porque ellos en su creencia no aceptan a nadie más que tenga su propia sangre judía. Entonces el Señor pensó en esto, y como alguna vez hablamos cuando empezamos a estudiar el Apocalipsis, el fin también de esto, el principal fin del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, es conocer la persona de Cristo. Pero el segundo fin, que es muy importante, es llevar el Evangelio a los judíos. Y esto es lo que harán los 144.000. Ahora, dice que ellos conocían un cántico que nadie más lo sabrá. Inclusive ese cántico no está escrito aquí en estas páginas de la Biblia, porque será un cántico que será de ese tiempo. Será un cántico que se lo expresará en ese tiempo. Pero quiero notar 4 características de los 144.000. O sea, no yo, sino lo que está en la Biblia. Vamos a sacar estas 4 características que nos relata aquí Juan sobre lo que son o serán esos 144.000. Versículo 4, primera característica, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Primero, y quiero sacar a cuentas de algo, ¿no? Estas 4 características que menciona aquí Juan deberían ser 4 características que tengamos todos los hijos de Dios. O sea, no es que solamente es para ellos, sino en realidad un hijo de Dios puro y apartado debe tener esas características. Que la primera es, como lo dice aquí, que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Una característica primordial para el hijo de Dios es su cuerpo, guardarlo, reservarlo, preservarlo, para una persona que sea única en su vida. Esto lo hicieron ellos. Se guardaron, pero en este caso para Dios y para la predicación, para el fin que ellos estaban determinados. Segundo, en el mismo versículo 4 dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Primero vimos pureza. Ellos estaban guardados para Dios, eran puros. Segundo, estamos hablando de fidelidad. ¿Por qué? Porque dice que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Y eso lo vimos en el versículo primero de este capítulo 14, que estuvieron, dice, con el Cordero.
características principalísimas de un hijo de Dios, ¿no? La pureza y la fidelidad a Dios. Porque, ¿qué hubiera pasado si estos 144.000 de pronto el anticristo venía y les decía, ¿saben qué? Les doy esto, está más atractivo, ven acá, hay mujeres, ven acá y esto, o acá tienes tus amigos, todo bien, disfrútalo, pásalo bien. Esa misión que ellos tenían en realidad ya no tenía sentido. Y así es con un hijo de Dios. Nosotros tenemos la misión de ser servidores de Cristo, representantes, como dice Pablo en Filipenses, como embajadores de Dios aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa si viene el mundo, si viene Satanás y me dice, ¿sabes qué? Te ofrezco esto, toma esto, disfruta esto que te doy. Y nosotros cedemos. ¿Qué estamos haciendo? Destruyendo esa obra de Dios y sobre todo no cumpliendo lo que Dios quiso que nosotros hagamos. Entonces estamos viendo características de los 144.000: pureza, fidelidad. Tercero, sigamos en el versículo 4, dice, ¿no? Estamos viendo que ellos no se contaminaron con mujeres, luego nos dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. El mismo versículo 4 dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fueron, dice, redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Es decir, personas separadas, apartadas del pecado y destinadas para Dios. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Porque eso es lo que en realidad un verdadero hijo de Dios tiene que ofrecer, lo primero de su vida. No es que decirle, Señor, ¿sabes qué? Chuticas, ahora ya me dio un poquito de pereza, mañana leo la Biblia. Chuta, Señor, ya me despertó en chance tarde, mañana oro de pranito, verás, ahora sí. Eso ya dejó de ser primicia. Lo que el Señor nos pide es primicias, porque si con estos 144.000 no sucedía eso, no se cumplía su misión. Entonces estamos viendo que el cristiano tiene que ser puro, tiene que ser fiel y tiene que darle su vida como primicia al Señor. Pero una cuarta característica la miramos en el versículo 5, dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Muy interesante, dice. Algo que nosotros fallamos siempre, comúnmente, es nuestra boca. Es fácil hablar y sacar conclusiones o decir cosas, a veces sin ni siquiera conocerla cabalmente. Por aquí es la típica frase, ¿no? Me contaron, me dijeron, escuché y empezamos a hablar cosas que ni siquiera tienen sentido. Pero miremos, estos 144.000 dice que sus bocas no fue hallada mentira. Porque en realidad un verdadero hijo de Dios debe dejar a un lado lo que es la mentira y el engaño. Un verdadero hijo de Dios tiene que empezar a vivir en la verdad, porque Jesús dijo él, yo soy la verdad y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús también dijo en Juan capítulo 8 que la verdad nos hará libres. Y conoceréis la verdad, dijo, y la verdad les hará libres. Es decir, cuando un hijo de Dios vive en la verdad, vive bajo esa dirección de Jesús mismo, en realidad está tranquilo. Porque el problema es cuando uno miente, ¿no? Cuando oculta cosas. Ahí es como que, chútica, si le mentí a uno, tengo que mentirle al otro y así sucesivamente y hacer una maraña de mentiras porque mi plan tiene que tener coherencia con todo el mundo. Y es así lastimosamente. Por eso en realidad hay que vivir en la verdad de Cristo. ¿Y cómo concluye este capítulo 14? Dice que en sus que son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Dónde estaban ellos? En el trono de Dios, frente al trono de Dios. Y ahí ellos estaban sin mancha. Entonces debemos dejar clarísimo esto, ¿no? Que uno en realidad, para estar bien, debe estar en la presencia de Dios, no en otro lado. Allí en la presencia de Dios, el lugar donde tenemos pureza, es el lugar donde somos fieles, el lugar donde damos la primicia y el lugar donde en realidad nuestra boca tiene control. Ahora preguntémonos algo. ¿Qué pasaría si nosotros nos llamara a Dios y nos dijera, tienes que cumplir ese papel como los 144.000? ¿Qué le responderíamos? Señor, chuta, se jodió. Es que tú sabes que mi vida no está tan correcta, es que no estoy tan puro como parece ser. Es que solamente por fuera me parecería que estoy puro, pero mi cuerpo está un poquito mal. Es que, Señor, tú sabes que no te he sido tan fiel últimamente, no he leído la Biblia. Señor, tú sabes que no te he dado las primicias. Señor, sabes que con mi boca yo sí soy un poquito flojo, ahí no. Me gusta mucho el chisme, Señor, tú sabes. ¿Qué le diríamos al Señor si en realidad Él nos llama y nos dice, quiero que tú me sirvas de esta forma incondicional?
En realidad Él ya lo ha hecho muchas veces. El problema pasa por nosotros que no queremos decirle de plano, Señor, ya es tiempo y quiero hacerlo definitivamente. Por eso es lo que debemos estar preparados. El Señor al final de cuentas ha querido utilizarnos muchas veces y cualquiera de nosotros tiene varios dones que dar al Señor. Pero quizás el Señor no nos ha utilizado aún porque hay algo que todavía nosotros nos reservamos. Hay algo que todavía no le estamos dando al Señor. Y queremos todavía guardarnos para nosotros o queremos guardarla para la carne, que es mucho peor. Hagamos conciencia de esto, así como esos 144,000 serán llamados porque demostraron pureza, santidad, demostraron entrega y dedicación y fidelidad al Señor. De la misma forma nosotros debemos demostrar lo mismo. Decir, Señor, puedes nomás llamarme cuando sea conveniente, cuando tú creas conveniente, porque estoy listo, estoy dispuesto. Mi vida la he guardado, la he reservado para ti. Mi cuerpo es puro, es santo, mis pensamientos son correctos, mis expresiones son las mejores. Y soy un hijo de Dios, una hija de Dios que en realidad se ha guardado para esto, para este momento que tú me has llamado. Es lo que el Señor espera de nosotros. Y este ejemplo de los 144,000 es de eso. Ellos dirán en un tiempo muy difícil que será la tribulación a predicar a una nación que jamás aceptó a Jesús. Y ellos dirán en una misión que para cualquiera será imposible, cualquiera podría decir, nah, se pasa Dios, allá mismo me quieres mandar, no hay chance, pero ¿qué dirá el Señor? Allá te mando. Y quizás con nosotros desde eso, ¿no? El Señor quizás haya querido que lleguemos a un amigo, que lleguemos a un familiar, que lleguemos a alguien conocido, pero por nuestro mal testimonio no hemos podido hacerlo. Que el Señor nos pueda dar esa sabiduría y ese entendimiento de saber cómo está nuestra vida. Pero nuestra vida queda clara cuando estamos frente a la palabra de Dios. Por algo, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios llega, penetra hasta partir el alma, dice, la coyuntura, los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que cada cosa que nosotros hagamos, pensemos que el Señor nos está mirando. Que cada pensamiento que nosotros tengamos, pensemos que el Señor sabe ese pensamiento. Que cada intención que nosotros tenemos o queremos tener, también pensemos que el Señor ya sabe que la vamos a hacer. Y eso tenemos que hacer. Tenemos que presentarnos ante el Señor como un sacrificio vivo. Tenemos que presentarnos ante el Señor como esas primicias que el Señor quiere, no como las obras. Así que sigamos adelante y que el Señor nos dé la sabiduría para tomar decisiones correctas de nuestras vidas. Concluimos aquí esta parte, la primera parte del capítulo 7. Señor, si el Señor lo permite, nos seguiremos mirando en las próximas semanas para poder ir avanzando con este estudio. Pero tengamos claro que el Señor quiere personas que sean dignas para Él, personas que sean puras, personas que sean fieles, personas que entreguen las primicias, personas que en realidad den todo. Sigamos adelante y continuemos siendo fieles al Señor y continuemos demostrando en algo lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Que el Señor les bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad.